Muy buenos días, bienvenidos. Somos Alejandro Hernández y Rafael Estrada. Bienvenidos a una nueva cápsula de la Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico. En esta ocasión, queremos hablarles de uno de los templos más antiguos del Centro Histórico, ubicado en el número 7 de la calle Francisco y Madero. Nos referimos al Templo de San Francisco. La orden religiosa de los franciscanos fue la primera en llegar a la Nueva España y la más importante de la Ciudad de México. El convento dedicado a su fundador se convirtió en un gran conjunto arquitectónico. Actualmente, de aquellas construcciones solo se conservan la portería, el claustro principal, hoy templo metodista, los restos de la capilla del Calvario que hoy ocupa la librería del Fondo de Cultura Económica, además del templo de San Francisco con la capilla de Valvanera y el templo de San Felipe de Jesús. El origen del convento se remonta al año de 1524, con la llegada de la primera misión franciscana conocida como de los 12, quienes venían provistos de la bula omnímoda, que establecía amplias facultades para establecer la iglesia en México. A este grupo se unió Fray Pedro de Gante, quien había arribado a la Nueva España un año antes. En 1525, y con el patrocinio de Hernán Cortés, los frailes ocuparon el sitio asignado para la fundación del convento, justo en el lugar donde antes se encontraba la llamada Casa de las Fieras de Moctezuma Xocoyotzin. Fray Agustín de Betancourt la llamaba el Palacio de Aves y Huerta de Flores de Tlatoani. En este mismo año edificaron la iglesia, la primera que hubo en México y que con el tiempo se denominó Iglesia Grande. El presbiterio de esta estuvo cubierto por una bóveda, obra de un cantero castellano. Como ya hemos mencionado, la orden franciscana llega en 1524 a Nueva España. Su primer asentamiento es en los términos del atrio de la actual Catedral Metropolitana. Se mudan para 1525, a finales del año ya están residiendo en este espacio y los límites de la ciudad los marcan ellos, cerrando el eje central, lo que ahora conocemos como eje central, con la construcción de diferentes capillas hasta lo que actualmente conocemos como Venustiano Carranza. La iglesia se empieza a desplantar, como ya dijo mi compañero Rafael, con una bóveda hecha por un arquitecto castellano. Esa bóveda será el inicio de las pruebas de construcción y de la enseñanza de la arquitectura occidental ante los indígenas, con Fray Pedro de Gante por delante. En la escuela de San José de los Naturales se enseñaba tallado de esculturas, se enseñaba construcción y materiales constructivos para que los indígenas pudieran ayudar a la edificación que se requería para construir la obra misionera de la Nueva España. De manera que la iglesia que se construyó en este momento era también un experimento. Se recordará que la anécdota que cuando quitan el andamio, los indígenas salen corriendo porque no piensan que se vaya a sostener el techo y no están equivocados, la iglesia se viene abajo. En el siglo XVII el templo se reestructura, se amplía, se vuelve a construir toda la labor decorativa y además para mediados del siglo XVII el enorme complejo constructivo de San Francisco ya abarca 5 patios, ya abarca el delimitado que hoy llamaríamos la avenida Francisco y Madero, el eje central, la calle de Venustiano Carranza y llegaría hasta la calle de Gante. Ese sería el enorme espacio cuadrangular que abarca la obra constructiva de los franciscanos. El enorme conjunto de San Francisco incluía una serie de templos menores o capillas, además de la iglesia mayor. La más importante era la capilla del Tercer Orden, por su importancia y su magnitud. También llegó a ser muy conocida la capilla de San José de los Naturales, por su extensión, 7 naves, y por la enorme escuela que dejaría ahí Fray Pedro de Gante. Pero también sabemos que hubo una capilla de San José de los Españoles que con el tiempo, fundada por panaderos, y con el tiempo se convertiría en la sede de los riojanos que construyen una capilla dedicada al Cristo de Burgos. En el extremo sur del templo, del convento, quedaría la capilla del Calvario, que con el tiempo se dedicaría a San Diego de Alcalá, y la parte superior a San Antonio de Padua. Por eso ahora tenemos abajo las actuales instalaciones del Fondo de Cultura Económica y en la parte superior oficinas del Centro Histórico. Debió haber una enorme cantidad de capillas en el espacio, la que actualmente vemos que
consideramos la fachada de San Francisco es en realidad la fachada para el ingreso a la capilla de Valvanera, y lo que ahora ocupa el templo expiatorio de San Felipe de Jesús fue una de las dos capillas de Aranzazú. El templo grande de San Francisco que conocemos hoy se inicia su construcción en 1710 y se termina para 1716. Eso deja un atrio estrecho y una enorme cantidad de templos menores y de pequeñas construcciones que cierran la esquina hacia la avenida de San Francisco con la calzada del Colegio de San Juan de Letrán. El templo sobrevive a diferentes inundaciones y sismos, pero en 1856 el entonces presidente Ignacio Comonfort declara que hay una asonada en contra de los poderes federales que se origina en el convento de San Francisco. Los colegiales, los frailes y los novicios son llevados intempestivamente a Tlatelolco, la nave es cerrada y se empieza la destrucción del enorme conjunto de San Francisco en el siglo XIX. La anécdota la cuenta en Memorias de mis tiempos don Guillermo Prieto. Él llega comisionado para destruir la construcción por la mitad y abrir la calle que hoy llamamos del 16 de septiembre, y los albañiles no quieren tirar la construcción porque respetan profundamente a los franciscanos. Se inventa entonces las tonadas de la canción de los cangrejos y a ese son, con la piqueta pueden destruir los albañiles la construcción a la mitad, destruyéndolo todo hasta la mitad y pudiendo separar por primera vez el enorme conjunto de los franciscanos en dos lotes. Terminaría separado en 4 lotes y de ahí empezaría su deterioro, su destrucción paulatina, hasta quedar lo que actualmente conservamos: el templo de San Felipe de Jesús, el templo grande, fragmentitos de las capillas, la de San Diego y la de San Antonio, el claustro principal y su ingreso, que fueron convertidos en billares. Ahora es un templo metodista sobre la calle de Gante, y algunos fragmentos de los arcos con granadas quedan al interior del área de pasteles de la pastelería Ideal. La avenida de los franciscanos o la avenida de Madero con el tiempo llegaría a tener una enorme cantidad de vecinos notables. Frontero tenemos el Palacio de los Condes del Valle de Orizaba, pero la anécdota más interesante del siglo XIX será el desviar el ingreso del ejército trigarante por Iturbide. En lugar de entrar por la calle importante o principal, que era la avenida de Tacuba, decide entrar por la avenida de San Francisco para poder llegar a la calle de los Plateros y saludar en el balcón a la heredera del marquesado de Aguayo, la Güera Rodríguez. Por último, y como dato curioso, en alguna parte del convento fue sepultado Fray Juan de Torquemada, autor de la obra Monarquía Indiana. Hasta aquí este pequeño vistazo acerca de la historia del convento de San Francisco. A nombre de la Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico, les agradecemos mucho su atención. Alejandro Hernández Y Rafael Estrada. Buena tarde.